Entonces los dueños de la casa levantaron el puño. Marsh, el mergui que estudiaba a los albinos, volvió a pasar por Cunayala. Nuestra gente armada sabía que los días iban llegando. Nugelipe me decía que en este tiempo ellos empezaron a practicar el tiro, que les habían ayudado unos mexicanos y puertorriqueños, uno llamado Sánchez, otro Bolívar. Según nuestros combatientes, estos amigos les preguntaban gritando: ¿estas escopetas por qué las están empuñando ustedes? A la que respondían todos ellos también gritando: para defendernos, porque nos están matando y están haciendo llorar a nuestras mujeres. Sepan que sus enemigos no les van a esperar y ustedes tampoco. Estas escopetas no pueden caer en las manos de los enemigos. Ustedes deben buscar la parte oscura de las calles. Miren bien y conozcan bien a sus amigos. Seguían diciendo los instructores a nuestros combatientes. Entre tanto, Nele reunía a todos en un Maquenega y les hablaba de Ibeler, de Duiren, de Iguazalibler. Les motivaba a sentir el dolor de los hermanos en carne propia. Cuando la situación casi estaba a punto de reventar, Richard O'Marsh preguntó a Nele, delante de los dirigentes: ¿tú estás seguro de querer emprender la pelea con los policías? Nugelipe estaba allí, entonces me dijo que Nele se levantó de un salto, con los ojos brillantes y emoción, y agarrándose los testículos gritó a Marsh: sí, yo pongo allí de la seriedad con que hablaba Nele. Si yo pongo por testigo a este puño y a estos huevos. Marsh se dio cuenta allí de la seriedad con que hablaba Nele. Los ancianos que estaban presentes inclinaron la cabeza ante las palabras tan decisivas de Nele Cantule. Los preparativos de Ustub se desarrollaban de acuerdo con la toma de decisiones de Aili Gandhi. En Ustub también se habían seleccionado los mejores cazadores y los Inadulegan habían ya incursionado por las selvas para buscar las medicinas. Olomaili no se cansaba de instruir a la comunidad de Ustub. Toda la comunidad estaba enterada de los vejámenes que propinaban los policías a nuestra gente en diversas comunidades. Los Ailagan a lo largo de Cunayala mantenían como su permanente inspirador a Ibeler y sus hermanos. Cada vez más se sentía una inexplicable necesidad de comunicarse con Baba Inanna. Los Ailaga no se cansaba de reunir al pueblo para orar a Baba Inanna. Era una de las instrucciones fuertes de los dirigentes que estaban en Aili Gandhi. Ya la fecha estaba fijada. Ya los preparativos habían llegado a su punto. Ya nuestra gente estaba por salir hacia Ucuseni y Dupir. Ya nuestra gente estaba por salir. Entonces llamaron a Dinukdi. Dinukdi fue enviado a su pueblo, a Ucuseni. Recordemos que él había llegado a Iligandí huyendo de las atrocidades que cometían los policías contra la gente de su comunidad. Siguiendo las instrucciones de Nele y Coleman, Dinukdi debía volver a su comunidad de origen para preparar allí el ataque. Nele le dio indicaciones detalladas. Dinukdi debía llegar a Ucuseni sin despertar ninguna sospecha de los policías. Estas fueron las indicaciones dadas a Dinukdi. Te irás en un cayuco, llevarás todos los aperos de cocina, su arbate, orzar, masket, cachi, y dirás a la gente: ya me cansé de estar en una comunidad ajena como si no tuviera aquí en Ucuseni mis cocotales. Estaba pasando hambre en Ailigandí como si no tuviera aquí a mi familia. Ahora vuelvo a mi comunidad. Dinukdi regresó a Ucuseni con Susu, otra de las grandes personalidades de la revolución Dule Kuna en Ucuseni. Antes de alejarse en su cayuco lleno de cosas, Nele preguntó a los dos grandes combatientes si se sentían capaces de cumplir con la misión.
porque iban en busca de la muerte. Ellos con los ojos abiertos y con ganas de pelear, porque ya habían experimentado las ofensas de las policías, dijeron a Nele que no importaba si les quitaban la vida ahora. Se alejaron de Ailigandí, remando con viento contrario. Llegaron a Ailigandí. Allí se encontraron con alguien que venía a Ailigandí. El señor se llama Nieli. Era cuñado de Dinudi. El señor empezó a regañar a Dinudi, pero no sospechó nada. Siguieron su ruta, llegaron a Zapanmulu. Allí nuestros héroes empezaron a dudar de su misión. Les entró miedo antes de llegar a Ucubseni. Sabían que los policías les someterían a un doloroso interrogatorio. Tampoco querían traicionar a sus dirigentes. Los dos grandes hombres se pusieron de acuerdo. Les diremos que mañana vendrá gente armada de Ailigandí, dijeron los dos. Ellos llegaron a Ucubseni y pasado algún tiempo los policías le llamaron al cuartel. Los dos cunas valientes manifestaron en el cuartel lo que Nele les había instruido. Estábamos en Ailigandí como si no tuviéramos grandes cocotales aquí. Pasamos mucha hambre en esa comunidad. Hemos decidido volver a nuestro pueblo. Los policías insistieron en sus preguntas y querían sacar de ellos noticias de los dirigentes Coleman y Nele. Susu, dijeron a los policías, con Dinudi, mañana por la noche va a salir la gente armada de Ailigandí. Susu y Dinudi sabían que no era mañana por la noche, sino que esa misma noche llegaban nuestros revolucionarios a las costas de Ucubseni. Los policías agradecieron la información, se movieron las comisiones policiales, empezaron a almacenar municiones. Los policías Sánchez y Guillermito vinieron a Tupile por las armas que tenía aquí. En Ucubseni se quedaron los wagas policías Gregorio Cordón, Benito Guillén, un amigo de la policía, Pedro Istoso. Mientras tanto, Susu y Dinudi corrieron a alertar a los cunas que estaban en contacto directo con las instrucciones de Ailigandí. Llegaron a Oloviabiliguiña, a Iguabiniki y a otros. Esta misma noche llega a nuestra gente a estas costas. Tenemos que estar listos todos, dijeron los mensajeros. Todos vienen armados. Los de Ucubseni se ha unido a los de Ailigandí. Así, los soldados de Ucubseni quedaron alertados al máximo para el ataque de la noche. Comenzaremos con los policías jefes wagas. Ya sabemos por dónde va a llegar nuestra gente y dónde nos ubicaremos, decía Oloviabiliguiña a los de Ucubseni. Lo que sucedió es que Susu y Dinudi, instruidos por Coleman y Nele, nunca dieron los informes exactos a los policías, sino solo a aquellos que estaban dentro de la defensa del pueblo. En Ucubseni, horas antes de que llegara la parte más numerosa de los soldados kuna, sucedieron los primeros intentos. Iguabinipe llevó al policía Gregorio Cordón engañado, indicándole haber visto correr a un guerrillero. Es por ahí por donde lo he visto correr. Le gritaban Iguabinipe al policía. Iguabinipe se puso detrás del policía que corría y le fue llevando hasta donde estaba nuestra gente apuntando en la oscuridad. Cuando Iguabinipe se sintió seguro, agarró al policía por el cuello, tan de mala suerte que dejó un tanto libre las manos del policía. Este tomó el arma que llevaba consigo, de un tiro hirió el hombro de Iguabinipe, pero ya habían arrastrado al waga al sitio estratégico donde estaban nuestros combatientes. Agarraron a Gregorio Cordón y lo mataron a palos. Detrás venía corriendo Benito Guillén, que era un aliado de los policías. Los agarraron y los mataron también. Apareció otro cuna aliado de los policías, Pedro Istoso. Este logró escaparse de los tiros. Nuestra gente armada llegó a la costa de Ucubseni a tiempo justo. Era lo que habían salido de Ailigandí. Los nuestros dominaron inmediatamente la situación. Había una coordinación previa muy bien planeada.
Olotebiliguiña coordinaba la situación en Ucuseni con Nugelipe, Iguahuiliguiña y Seferino Colman. Antes de llegar a Tupile se dividieron los nuestros. Unos tenían que pelear en Tupile, otros en Ucuseni, de forma simultánea. Se dividió el pelotón de los combatientes en Saquibulo. Para Tupile quedaron coordinando Olodevi Nyapi, Inabeguilipe, Oloquintar y uno más que estamos aún tratando de recordar. Aquí en Tupir, ¿qué sucedió aquella noche? Había música, era un día de carnaval. Los policías bailaban en el cuartel y en el club, estaban armados. Los nuestros rodearon la isla. Enviaron primero a algunas personas allegadas a la lucha a cerciorarse de la situación. Esos informantes dijeron a los combatientes que los policías estaban despiertos, preparados y armados. Nuestros soldados aquí en Tupile se dieron cuenta de que intervenir en estos momentos significaría matar a mucha gente. Decidieron no atacar y volverse a Iligandí. Nugelipe me contaba que él, al día siguiente, al ver desde Ucuseni que durante la noche no se había apagado la luz en Tupile, ellos estaban seguros de que no habían intervenido los nuestros. Se preocuparon mucho por lo que podía suceder en caso de no intervenir. Allí entonces Olodebiliguiña, que había recibido órdenes precisas de Nele Cantule, dijo a Nugelipe en Ucuseni: ahora vamos a pasar a la táctica de la casa de Ñeques. Vamos a esperar aquí a los policías. Ellos tendrán que venir aquí. Efectivamente, hacia las horas de la mañana, desde las costas de Ucuseni, divisaron el cayuco de policías que habían ido a Tupile por las armas. Venían Sánchez y Guillermito, quienes fueron eliminados a quemarropa. Los policías que estaban en Tupile enviaron a Ucuseni una comisión conformada por Wirrip Sapinyoali y Seracín Huaga para cerciorarse de la situación, porque estaban muy preocupados. Hacia las horas de la tarde yo estaba en la playa medio mojado y me acuerdo muy bien. Regresó la comisión. Sapin y Yoali volvieron a Tupile en un cayuco grande. Y Wirrip no volvió con ellos. A Wirrip lo había ejecutado su propio hijo antes de llegar a Ucuseni. Los policías bajaron inmediatamente a la costa donde estaba el cayuco. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Preguntaba muy nerviosamente. Estas son señales de balas, sentenciaron los policías delante de los que habían vuelto. No, no son señales de balas. Hemos naufragado y la corriente nos arrastró contra los arrecifes, dijeron Sapin y Yoali. Los Huagas se calmaron un poco. Miguel Cordón estaba nervioso e inseguro. Miguel Cordón volvió a enviar una nueva comisión desde Tupile. Aquella vez se fueron al anochecer. Ricardo Alfaro, Luis de Tupile, Oloipili y Federico. Eran jóvenes cunas que trabajaban como policías. Eran jóvenes cunas. La norma de Nele y Colman era que no debían morir los cunas, sino solo los policías huagas. Incluso los cunas que estaban con los policías coloniales debían tener una oportunidad de arrepentirse. La lucha no era contra los cunas, sino contra los atropellos que estaban causando los policías. La consigna de nuestros combatientes eran que en las noches, cuando escucharan el chapalear de remos, debían preguntar en cuna: «Bedule Marví». Si no respondían o respondían en español, tenían que ser eliminados. Pero si respondían Andule Marví, entrarían en contra de ellos con la táctica